Mi esposa dijo que solo era una cena con amigos. Sonreí, sin sonreír. Y respondí con una calma que incluso me sorprendió: ¿entonces por qué no llevas anillo? En ese instante, su silencio lo dijo todo. La sonrisa que había intentado forzar se quebró como un cristal bajo presión. La ausencia de palabras fue un grito. No dije nada más. Me fui. No por orgullo. No por rabia. Sino porque algo dentro de mí se rompió de una forma irreparable. Y cuando algo se rompe así, lo que queda no es silencio, sino ausencia. Ella intentó ocultarlo, intentó negar en su interior que lo que había entre nosotros había muerto. Pero cualquiera que haya conocido el amor verdadero sabe cuando deja de respirar. Y allí, esa noche, fue enterrado sin velorio, sin lágrimas. Solo con un seco, buenas noches, y una puerta que se cerró suavemente, pero con un final. Durante mucho tiempo, el dolor fue una presencia constante. No el dolor fuerte y explosivo, sino el tipo de dolor que susurra en los rincones del día, que aparece a la hora del café, en el cepillo de dientes olvidado, en el espacio vacío junto a mí en la cama. No eran celos. Era pena. Pena por alguien que estaba vivo, pero que me había matado en vida. Y, sin embargo, durante mucho tiempo, intenté comprender. Intenté encontrar dentro de mí el error que podría haber llevado a esto. Intenté recordar si dejé de mirar, escuchar, tocar. Si me volví predecible. Si olvidé las flores. La nota en mi bolsillo. El vino de los viernes. Si el amor murió de agotamiento o descuido. Pero todo lo que encontré fueron intentos. Muchos. Constantes. Reales. Y aún así, no fue suficiente. La traición no solo dolió por la carne. Dolió por la confianza rota. Por la risa fingida. Por los besos aún húmedos de otro cuerpo que me dieron como si nada. Por la cama compartida tras intercambiar mensajes con otro. Por la mentira ensayada y repetida tantas veces hasta que se volvió cómoda. Dolió porque me convertí en un personaje secundario en mi propia vida. Una sombra dentro de la casa que construí con amor. Un muro que todo lo oía y nada sabía. Recuerdo la primera vez que sospeché. Fue un detalle trivial, volvió distinta de una de esas cenas. Más luminosa. Más distraída. Ojos que evitaban los míos. Palabras mesuradas. Una caricia fría. Y yo, estúpido o esperanzado, pensé que solo era estrés. Solo otra etapa. Pero las etapas pasan. Y lo que vino después fue un abismo. Empezó a mirarme como quien mira un recuerdo. Estaba presente, pero distante. Me tocó la cara como quien sostiene un objeto antiguo, con suavidad, pero sin afecto. Y yo permanecí allí, luchando por algo que ya se estaba deshaciendo a mis espaldas. Una noche dijo que saldría con sus amigas. Y así fue. Olía demasiado bien para una salida normal. Su sonrisa era demasiado contenida para alguien que estaba a punto de reírse con otras mujeres. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y ella, sin pestañear, dijo, a un restaurante nuevo, solo entre nosotras. Asentí. Pero la observé. Sus ojos evitaron los míos. Su teléfono se convirtió en una extensión de su cuerpo. La pantalla siempre hacia abajo. El timbre estaba apagado. La risa en silencio. Y todo esto me sofocaba, pero aún me aferraba a la idea de que pudiera ser algo más. No quería creerlo. Porque creer en la traición era admitir que todo era mentira. Era anunciar el final. Pero entonces llegó ese momento. Ese en el que el alma comprende lo que la mente se niega a aceptar. Estaba lista para irse, hermosa, perfumada, con un brillo extraño en la mirada. Y simplemente le dije, no llevas anillo. Se quedó paralizada. Intentó sonreír. Pero ya no era una sonrisa. Era un intento de disimular un terremoto. Y entonces, lo supe. No necesitaba oír nada más. No grité. No lloré. Simplemente me levanté, cogí mis llaves y me fui. No había nada que decir.
El amor ya había muerto, solo faltaba el certificado. Intentó mantener el romance en secreto. Como si fuera posible ocultar algo que ya había desgarrado la esencia misma de quienes éramos. Salía sin parar. Fingía. Volvía tarde. Decía que era complicado en el trabajo, que las cosas estaban difíciles. Pero la verdad es que, cuando mientes demasiado, el alma empieza a agobiarte. Y el cuerpo, antes ligero, se vuelve lento. Tus ojos pierden brillo. Tu tono de voz se vuelve extraño. Y ella empezó a perderse en sus propias mentiras. Cada día, más lejos de mí. Y más lejos de sí misma. ¿El amante? Un esbozo de lo que ella creía merecer. Él no la amaba. Nunca la había amado. Era solo un pasatiempo. Un desafío. Una distracción. Y cuando ella intentó darle más importancia a lo que tenían, él simplemente desapareció. Le dejó claro que el juego había terminado. Que ella era un peón, no una compañera. Que no había futuro, solo instantes. Y ella, por primera vez, sintió lo que era ser descartada por alguien que nunca tuvo la intención de tomarle la mano. Y ella se quedó sola. Con la ausencia de su anillo y el peso del arrepentimiento. Con el recuerdo de todo lo que destruyó con un gesto, una mentira, una caricia. ¿Y yo? Renací. Poco a poco. Con el tiempo. Conocí a alguien. Alguien que me miró a los ojos. Que no rehuyó la verdad. Que no tuvo miedo de amar con calma. Y fue en esa calma donde me encontré. Descubrí que el amor verdadero no necesita gritar. Respira. Calienta. Abraza. Y enseña que el dolor no tiene por qué durar para siempre. Un día, volví a encontrarme con mi exesposa. Era diferente. Tenía la mirada pesada. Sus palabras eran cautelosas. Se disculpó. Y acepté. No por ella. Sino por mí. Porque perdonar no se trata de volver atrás. Se trata de liberarse. Y ella lo entendió. Comprendió que el amor que desperdició ahora era el amor de otra persona. Que el contacto que una vez fue suyo ahora era el de alguien que sabía cuidar. Que el futuro que pudimos haber tenido quedó enterrado junto con la mentira. Y que no hay vuelta atrás cuando lo que se rompió fue la confianza. No se puede reparar lo que fue destrozado por el egoísmo. Y cuando, meses después, nos vio bailar, a mí y a su nuevo amor, en una fiesta normal, con amigos en común, ya no había dolor en mis ojos. Había paz. Una sonrisa serena. Un cariño genuino. Y ella lo notó. Comprendió que esa risa ahí, libre, ligera, llena de vida, era una risa que nunca podría arrebatarme. Porque quizás nunca entendió quién era yo realmente. Y solo en ese momento, con la música alta y el ritmo lento, lloró. No de añoranza. Sino de pérdida. De arrepentimiento. De saber, sin la menor duda, que había perdido al amor de su vida. Y que, esta vez, no era solo una cena con amigos. Era una despedida. Pero lo que aún no sabe, es que su nuevo amor guarda un secreto. Un detalle pequeño pero decisivo. Algo que podría cambiarlo todo, una vez más. Algo que podría hacer que esta historia no termine como ella imaginó, o tal vez, que termine exactamente como se merece. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición nunca será romantizada. Nunca será justificada, todas las historias que escuchas son ficticias, pero los sentimientos que evocan son reales, porque la moraleja es clara, la traición destruye, hiere y deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Prepárate ahora para una historia impactante, intensa y llena de giros y vueltas, que te mantendrá enganchado de principio a fin. Respira hondo. Lo que sigue te conmoverá. Se conocieron de forma sencilla, casi casual, como si el destino hubiera puesto un signo de interrogación en un día cualquiera. Se suponía que sería una fiesta más con amigos en común, otra velada normal con risas ligeras y música suave, pero bastaba una mirada para que todo a su alrededor quedara en silencio. Él se llamaba Daniel y ella, Laura. No hubo una pasión desbordante al principio,
ni promesas instantáneas de amor eterno. Lo que existió fue una conversación que se tomó su tiempo, una conexión que se construyó sin prisas, casi imperceptiblemente. El tipo de conexión que comienza lentamente, como si ambos se metieran de puntillas el uno en el otro, descubriendo sin invadir, sintiendo sin apresurarse. Daniel era de esos hombres que hablaban poco, pero observaban mucho. Tenía un sentido del humor que se perdía entre líneas y una mirada que siempre parecía ahondar en el alma de quien se paraba frente a él. Trabajaba como fotógrafo, capturando pequeños detalles que pasarían desapercibidos para cualquiera demasiado apresurado como para prestar atención. Era alguien que valoraba el tiempo, la pausa entre palabras, el silencio que no agobiaba. Laura, en cambio, provenía de una rutina ajetreada, era una mujer decidida y de palabra firme, con un agudo sentido de la justicia y una forma cautivadora de moverse por el mundo. Una abogada, acostumbrada a discutir, a afrontar retos, a imponerse en entornos dominados por el ego y la competencia. Y quizá fue precisamente esa diferencia de energía lo que los atrajo, la calma de él, la fuerza de ella. Dos polos opuestos que no se anulaban, sino que, por un tiempo, parecieron complementarse. Su relación floreció de forma natural. No fue un camino de rosas idealizado, pero tampoco hubo dramas iniciales. Aprendieron el uno del otro, se comprometieron cuando fue necesario, respetaron el espacio del otro y construyeron, ladrillo a ladrillo, una relación basada en el compañerismo. Cuando decidieron mudarse juntos, no fue impulsivo. Fue después de muchas conversaciones, cuentas a lápiz y planes garabateados en servilletas mientras tomaban café por la mañana. Alquilaron un modesto apartamento en un barrio tranquilo, decorado con esmero por ambos, cada mueble elegido a mano, cada cuadro representaba algo que habían vivido juntos. Había amor en los detalles. En la elección de la lámpara del salón, el portarretratos en la estantería, la taza favorita de cada uno. La casa resumaba cordialidad, olía a vida en común. Los fines de semana, él preparaba el desayuno y ella elegía la banda sonora del día. Había una rutina tranquila y alegre entre ellos, una danza espontánea donde cada uno sabía dónde pisar. Con el tiempo, Daniel empezó a capturar pequeños momentos de sus vidas con su cámara. Un café apresurado, una risa desprevenida en el sofá, un beso olvidado en el porche. Laura, al principio reacia a la idea de verse tan expuesta, acabó rindiéndose a su mirada. Decía que Daniel la hacía verse a sí misma de una forma que nunca antes se había visto. Más luminosa, más humana. Más real. Veía la belleza en los pequeños gestos, en las expresiones encantadoras, y le enseñó a hacer lo mismo. Fue en este proceso de descubrimiento y revelación que se enamoraron más profundamente. Maduraron juntos. Hicieron planes de viaje, hablaron de hijos, conversaron con ternura sobre el nombre de su primer hijo. No había prisa, pero sí esperanza. Su círculo social también se adaptó a esta nueva era. Amigos en común empezaron a cenar tranquilamente en casa, y los domingos se convirtieron en días de reuniones, risas e intercambios sinceros. La familia de Daniel abrazó a Laura como si ya fuera de su sangre, y lo contrario también era cierto. Su madre solía decir que Daniel era de esos hombres excepcionales que hablaban poco, pero lo transmitían todo con un gesto. No era excesivamente intenso, sino profundamente presente. Nunca se retraía emocionalmente. Estaba ahí, siempre, con su cuerpo y su mirada. No había ausencias entre ellos. No había largas distancias. Solo los silencios reconfortantes de quienes se sienten a gusto en el otro. E incluso con el tiempo, la relación no se enfrió. No hubo ese cambio repentino que muchos relatan. Daniel seguía dejando notitas pegadas en la puerta del refrigerador con frases como, hoy será un buen día, ya verás, o vuelvo con vino, guárdame un beso. Y Laura seguía trayendo pequeños regalos sin fecha, solo para decir, estaba pensando en ti. Había cariño en los gestos, cariño en las miradas y el roce constante de quienes todavía se eligen a diario. Por supuesto, hubo discusiones. A veces por trivialidades, otras por diferencias más profundas. Pero siempre había una salida. Siempre había un puente entre ellos. No se acostaban enfadados. Era una regla tácita, pero una que se respetaba con lealtad. En su aniversario, solían cenar en casa con sencillez. Nada de restaurantes de lujo.
Les encantaba la idea de cocinar juntos, compartir la cocina, reírse del mal sazonado o del arroz demasiado cocido. Allí creaban recuerdos, entre el fregadero y los fogones. Entre un sorbo de vino y una vieja canción en la radio. Pequeños recuerdos que luego se convertirían en importantes, aunque, en ese momento, solo formaban parte de su amor. Laura, sin embargo, empezó a asumir más responsabilidades en el trabajo. Largas jornadas, reuniones a altas horas de la noche, viajes rápidos para resolver litigios de última hora. Daniel la comprendía, la apoyaba, aunque sentía su ausencia en casa. Incluso a veces dormía en camas vacías. Incluso cenaba solo a menudo. No se quejaba, pero lo notaba. Y con cada nueva desaparición, con cada nueva excusa, su mirada registraba algo. Una sombra. Una semilla de duda que aún no era fuerte, pero ya estaba allí. Y, sin embargo, creía. Porque creía en ella. Porque confiaba en lo que habían construido juntos. Hubo una época en la que empezó a cambiar pequeñas cosas. Su perfume. Su forma de vestir. Su forma de hablar por teléfono. Daniel lo notó, pero no lo interpretó como señal de que algo andaba mal. Pensó que era solo una fase. Un intento de reinventarse. De recuperar algo de sí misma. Al fin y al cabo, no es raro que la gente que ama cambie. Y él lo respetaba. Laura siempre había sido intensa, y él sabía que el amor no anula la individualidad. Necesitaba su propio espacio, y él estaba dispuesto a dárselo. Pero había algo en el aire. Algo sutil. Casi imperceptible. Una especie de distancia que no se mide en metros, sino en silencio. E incluso con su intuición despertando pequeñas señales de advertencia, Daniel decidió no juzgar. No anticipar el dolor. Incluso sus amigos más cercanos empezaron a notar sus ausencias. Las excusas. La falta de tiempo. Pero nadie dijo nada. Porque nadie quería creer que faltaba algo. Porque para todos, eran la pareja perfecta. El dúo que funcionaba. El epítome del equilibrio. Prueba de que el amor, cuando es verdadero, sobrevive a las tormentas. Y quizás por eso la verdad tardó tanto en verse. Porque cuando algo parece demasiado perfecto, aprendemos a buscar en otra parte. Daniel seguía grabando la vida cotidiana con su cámara. Ahora más solo. Los retratos de Laura eran cada vez menos frecuentes. Las imágenes se volvían más introspectivas. Más vacías. Pero él no decía nada. No exigía nada. Simplemente continuaba. Por amor, por fe, o por miedo a perder aquello que no estaba seguro de que aún existiera. Y Laura, incluso ausente, seguía diciendo, te quiero, antes de irse. Todavía apoyaba la cabeza en su pecho las noches que él estaba en casa. Todavía hacía planes para el fin de semana. Pero sus ojos, incluso cuando sonreían, no sonreían de verdad. Su historia, hasta ese momento, era de construcción. De compañerismo. De intercambio genuino. Una historia como tantas otras. Llena de amor, pero también de silencio. De esfuerzo, pero también de lapsos. De belleza, pero también de sombras que aún no tenían nombre. Y fue en este frágil equilibrio que el tiempo pasó. Que los días empezaron a cambiar. Que la mirada de Daniel empezó a volverse más alerta. Y que la vida, con su silenciosa forma de prepararnos para lo inevitable, empezó a dar señales de que no todo sería como antes. No todo seguiría igual. Y entonces, en una noche cualquiera, como tantas otras, algo finalmente cambió. Pero eso, es otra parte de la historia. La rutina fue perdiendo gradualmente su sonido, su peso y su color. No había peleas, ni portazos, ni gritos en el pasillo. Solo existía lo más peligroso de una relación, el silencio cómodo que se filtra en las grietas de la vida cotidiana y establece una distancia invisible. Daniel empezó a notar los detalles que antes se camuflaban en la comodidad de un amor maduro. Laura, que siempre había estado presente, incluso en los días más ocupados, ahora parecía existir en una frecuencia diferente.
Sus besos se volvieron demasiado cortos, sus palabras demasiado prácticas, sus ausencias demasiado largas. Los horarios ya no coincidían, los mensajes llegaban espaciados y las explicaciones llegaban antes de que él tuviera la oportunidad de preguntar. No era de los controladores, nunca lo había sido. Pero había algo dentro de él que le impedía ignorar lo demasiado obvio como para pasar desapercibido. La conexión que una vez fluyó sin esfuerzo ahora parecía requerir esfuerzo para mantenerse viva. Laura empezó a dedicarse de forma inusual a un nuevo proyecto en la oficina. Hablaba de él con entusiasmo, como quien redescubre una vieja motivación. Daniel, al principio, se sintió orgulloso. Conocía su ambición, su competencia y admiraba su dedicación. Lo que no esperaba era que, con el tiempo, todo lo relacionado con el proyecto empezaría a ocupar el espacio que antes había sido suyo. Las tardes que antes se repartían entre el sofá y charlas informales ahora se veían absorbidas por reuniones tardías, eventos de networking y cenas con el equipo. Los lunes empezaron a parecer jueves, los domingos se convirtieron en la víspera de algo más importante, y la casa dejó de ser un refugio para convertirse en un simple punto de tránsito. Intentó hablar con paciencia. Dijo que la extrañaba, que entendía sus compromisos, pero que un vacío crecía entre ellos. Laura escuchó, sonrió con dulzura, le tocó la mano y le dijo que estaba bien, que era solo una etapa, que todo volvería a la normalidad. Sus palabras tenían la dulzura de quien cree en lo que dice, pero sus ojos decían algo más. Se había distanciado tan sutilmente que, por un momento, Daniel dudó de su propia intuición. Empezó a pensar que tal vez estaba siendo dramático, tal vez inseguro. Y entonces, en lugar de insistir, retrocedió. Y al retroceder, observó. Su ropa empezó a cambiar. Sus perfumes se volvieron más fuertes, sus tacones más altos, su tiempo frente al espejo más largo. Había un brillo en su presencia cuando se iba, y un cansancio desconcertante cuando regresaba. Una vez, dejó su teléfono en casa. Un error raro para alguien que siempre estaba pegado a su dispositivo. Daniel no miró de inmediato. Dudó. Luchó contra la tentación de acceder a algo que siempre había sido demasiado íntimo, demasiado personal. Pero había mensajes llegando, notificaciones parpadeando y una incomodidad quemándole por dentro. Cuando lo abrió, no había conversaciones explícitas. Pero había pistas. Un nombre recurrente, emojis intercambiados con frecuencia, momentos que coincidían con ausencias. Y entonces, un clic. Un nombre que había escuchado antes, mencionado rápidamente, informalmente, como si fuera alguien irrelevante. Un nuevo socio en la firma. Joven. Carismático. Recién llegado. Daniel no dijo nada. Guardó la información, junto con su angustia, y decidió observar. No estaba en su naturaleza confrontar sin certeza. Pero cada gesto de ella adquirió una nueva intensidad. Cada salida se convirtió en un capítulo incómodo. Cada beso, una prueba. Y poco a poco, lo que era amor se convirtió en vigilancia. No del tipo agresivo, sino del tipo silencioso. El tipo que lleva la cuenta de los horarios, memoriza la ropa, presta atención al sonido de tacones que resuena en el pasillo. El tipo de vigilancia que te desgasta, que erosiona la confianza y transforma tu corazón en un campo de batalla entre la esperanza y la realidad. Unas semanas después, ella lo invitó a una cena para celebrar el éxito del proyecto. Dijo que sería informal, que no sería necesario que fuera, ya que sería principalmente el equipo de trabajo. Él insistió en ir, pero ella insistió en ir sola. Utilizó el argumento de la practicidad, el cansancio y la formalidad del entorno. Y él cedió. Ella salió con un vestido que él nunca antes le había visto. Un lápiz labial más oscuro, el cabello recogido de una manera que lo inquietó. Y la ausencia de un anillo de bodas. Cuando él preguntó, ella respondió demasiado rápido, como si ya hubiera esperado la pregunta. Dijo que lo había olvidado en el baño, que se había resbalado mientras se lavaba las manos. Pero Daniel conocía a Laura, que usaba las palabras como escudo. Y allí, algo se confirmó. Esa noche, no durmió. Se sentó en el sofá, con la luz apagada, y escuchó el reloj de pared. Cada tic-tac era como un recordatorio de que el tiempo pasaba, y quizá ya había pasado.
Cuando ella regresó, tenía una sonrisa suave, casi ensayada. Una sonrisa que no decía nada. Y fue entonces cuando él preguntó, en voz baja, sin levantarse de la silla, ¿pasaron bien la cena con tus amigos? Ella se quedó paralizada. No era la pregunta que esperaba. Intentó mantener el control, su sonrisa, su frivolidad. Pero antes de que pudiera responder, él añadió, ¿entonces por qué no llevas puesto el anillo? La pregunta cayó como un peso al suelo. Y ella se quedó en silencio. El tipo de silencio que grita. Que delata. Que revela más que cualquier frase. Ya no había lugar para la pretensión. Ya no había lugar para mentiras piadosas. Daniel no esperaba una confesión. No quería pelea. No quería oír excusas. Simplemente se quedó de pie, la miró una última vez y se fue. Sin alzar la voz. Sin llevarse nada. Solo con la certeza de que este era el final de una historia. La revelación no fue dramática. No hubo escándalo. Pero hubo algo peor, la silenciosa ruptura de una confianza que había tardado años en forjarse. Laura permaneció allí, con los hombros encorvados, el lápiz labial intacto, pero el alma hecha pedazos. Intentó seguir con su rutina los días siguientes, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Pero la casa estaba vacía. Las paredes parecían más frías. Y el tiempo se detuvo. Su amante, antes intenso y presente, se volvió escaso. La relación que había parecido una vía de escape ahora era solo una carga. Un recordatorio de una decisión que le había costado muy caro. Daniel, por su parte, se sumergió en días de silencio. No lloró. No gritó. Simplemente caminó. Cada paso era una despedida de lo que habían sido. No bloqueó nada, no borró fotos, no quemó cartas. Simplemente dejó todo donde estaba, como quien abandona un campo de batalla sabiendo que ninguna victoria vale el precio de la dignidad. No buscó respuestas. Porque ya las conocía todas. No necesitaba oír de su boca lo que sus ojos ya habían comprendido. Pero había algo que aún desconocía. Algo que cambiaría el curso de todo una vez más. Una pieza oculta en este rompecabezas. Un sutil detalle que escapaba a su atenta mirada. Una verdad que mantenía oculta no por estrategia, sino por miedo. Y que, muy pronto, saldría a la luz sin previo aviso. Los días transcurrían sin prisa. Sin perdón. Sin retorno. Laura intentaba volver a su rutina, pero nada encajaba. La casa que una vez vibraba de vida ahora era solo un espacio que resonaba con la ausencia. Intentó convencerse de que era solo una etapa. Que Daniel necesitaba tiempo. Que volvería. Creía, o quería creer, que su amor no se perdería por un error. Un error que ahora crecía como un peso que ya no podía ocultar, ni siquiera de sí misma. Había desaparecido de su compañía, de las redes sociales, de las calles que solía caminar. Sus amigos no podían decirle dónde estaba, e incluso sin el coraje de buscarlo directamente, se despertaba cada día con el teléfono junto a la cama, esperando un mensaje que nunca llegaba. Intentó justificar su silencio con orgullo. Luego con dolor. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que la traición le había dejado una cicatriz demasiado profunda, una que ni el tiempo ni las disculpas podrían borrar. Su amante se apartó tan rápido como se había acercado. Antes presente, intenso y deseoso, ahora respondía a sus mensajes tarde y sin entusiasmo. Ella le exigía citas, pero él siempre estaba ocupado, cansado, distante. Y cuando por fin se reencontraron, fue demasiado directo, demasiado frío. Dijo que no había prometido nada, que no estaba listo para algo serio y que, para él, todo lo sucedido había sido solo un buen momento. Nada más. El golpe fue seco, violento. Laura se quedó callada. Por primera vez, se dio cuenta de que lo había apostado todo a una fantasía. Había perdido a Daniel por algo que ni siquiera era real. Por un impulso, por una ilusión disfrazada de libertad. Y ahora, no había ni suelo ni techo. Solo un vacío demasiado difícil de llenar con recuerdos. Las semanas siguientes fueron un castigo tácito.
La ausencia de Daniel se hacía más palpable cada día. Y el arrepentimiento dejaba marcas visibles en el rostro de Laura. Perdió peso, no dormía y empezó a olvidar citas. Evitaba los lugares que frecuentaban juntos, pero en todas partes veía fragmentos de él. Empezó a caminar sin rumbo después del trabajo, quizá intentando encontrar un rastro de él entre los rostros desconocidos. Hasta que, una tarde, lo vio. Salía de una cafetería, sonriente, tranquilo, de la mano de otra mujer. Una mujer que no conocía, pero que, por alguna razón, parecía encajar a la perfección a su lado. No era de las que deslumbraban, pero había dulzura en la mirada de la desconocida, serenidad en la forma en que le cogía la mano. Laura se quedó paralizada. No la vieron. Y no quería que la vieran. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. El corazón le latía con fuerza en el pecho, no de celos, sino de pérdida. Ahora era real. Daniel había seguido adelante. En los días siguientes, los volvió a ver. Y cada vez, se respiraba la misma paz. Un cariño visible, sin necesidad de exageración. Sin ostentación ni provocación. Era solo amor. Sencillo y real. Y eso la destrozó más que cualquier arrebato de celos. Fue entonces cuando decidió hacer algo. Escribir. No una carta larga. Solo unas palabras sinceras. Se disculpó. Dijo que no esperaba perdón, pero que necesitaba que él supiera que reconocía todo lo que había hecho. Que él había sido su hogar y que lo había destruido todo por un error que ya no podía arreglar. No pidió volver. Simplemente quería quitarse de encima el peso de la culpa que la había agobiado. Envió el mensaje sin esperar respuesta. La respuesta llegó 2 días después. Breve. Clara. Perdoné para seguir adelante en paz. Para no volver. Eso fue todo. Ni una sola coma de más. Y, sin embargo, eso fue todo. Ese punto final confirmó que, esta vez, era real. El final no era temporal. No era un momento. Era el final. Definitivo. Unas semanas después, recibió una invitación a una reunión organizada por amigos en común. Dudó en ir. Sabía que él estaría allí. No quería confrontarlo. No quería verlo con otra persona, no quería que la mirara con esa lástima. Pero algo en su interior le decía que tenía que ir. Tenía que afrontar la realidad con dignidad. No como alguien que mendiga migajas, sino como alguien que toma sus propias decisiones. El lugar era una habitación pequeña y apartada, con luces tenues y música ambiental. La gente reía, brindaba y compartía historias del pasado. Y entonces entró él. Con ella. La nueva mujer. Cruzaron la habitación con agilidad, saludando a sus amigos, sonriendo con sinceridad. Laura los vio de lejos, conteniendo la respiración unos segundos. No la vieron de inmediato. Pero en algún momento, sus miradas se cruzaron. Daniel la vio. Y por primera vez desde entonces, la miró fijamente durante unos segundos. Sin ira. Sin tristeza. Sin ningún peso. Era solo una mirada neutral. Casi gentil. Como si fuera alguien del pasado a quien admiraba, pero sin añoranza. Más tarde esa noche, la música cambió. Sonaba una vieja canción, una que Laura conocía bien. Y fue entonces cuando los vio a ambos bailando. Daniel abrazó a la nueva mujer con ternura. Sonrió mientras le susurraba algo al oído. Y entonces rió. Una risa ligera, espontánea, libre. Laura observó la escena como si estuviera fuera de su cuerpo. Esa risa, ese brillo en sus ojos, era un Daniel que nunca había visto. No así. No tan completo. Era como si, junto a esa mujer, hubiera encontrado una versión de sí mismo que ella nunca había podido alcanzar. Y allí, mientras sostenía el vaso con manos temblorosas, comprendió. Comprendió de verdad. Él era el amor de su vida. Y lo perdió. En ese momento, se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloró a gritos, no armó un escándalo.
Simplemente bajó la cabeza, sintiendo que se le cortaba la respiración. Le dolió como nunca. No eran celos. Era dolor. Dolor por un amor que había matado con sus propias manos. Y ahora, lo enterraba sin flores. Horas después, al salir de la fiesta, sus caminos se cruzaron de nuevo. Daniel se acercó. Laura no sabía qué esperar. La saludó con un beso en la mejilla, formal y respetuoso. Ella intentó sonreír, pero sus ojos lo delataban todo. Él dijo pocas palabras. Dijo que esperaba que estuviera bien. Que le deseaba paz. Y antes de darse la vuelta, dudó un segundo. Luego dijo, todo lo que sientes ahora, yo lo sentí antes. Pero la diferencia es que yo seguí adelante. Y tú te quedaste. Y se fue. Con ella. De la mano. Sin mirar atrás. Pero Laura aún no lo sabía todo. Había algo más. Algo que transformaría el peso del arrepentimiento en algo aún más cruel. Un detalle pequeño pero devastador. Un secreto que descubriría días después, sin querer. Un secreto que haría su pérdida aún más irreversible. Y su dolor, insoportablemente justo. Unos días después de la fiesta, Laura decidió dar un paseo. Ya no era por costumbre, sino por necesidad. Necesitaba aire, silencio, algo que la sacara de sí misma. La ciudad seguía con los mismos sonidos, los mismos movimientos, pero nada parecía igual. Ya no había suficientes distracciones para contener lo que se gestaba en su interior. Cada calle guardaba algo de él. Cada banco del parque parecía guardar un recuerdo. Siguió caminando hasta detenerse frente a una pequeña y discreta galería con una vitrina iluminada por una luz cálida y suave. Dentro, fotografías en blanco y negro llenaban las paredes, creando un contraste melancólico con la alegría olvidada del exterior. Era una exposición nueva, con pocos visitantes, y el cartel de la entrada solo anunciaba un nombre, Daniel Carvalho, la delicadeza de la ausencia. Laura sintió una opresión en el pecho. Él dudó un segundo entero ante la puerta de cristal. Nunca había sido de las que huían, pero había algo allí que parecía prometer más dolor que consuelo. Aún así, entró. El lugar estaba en silencio. Los pasos resonaban en el suelo de madera, y el aroma a café mezclado con el olor a tinta y papel le daban al espacio una atmósfera íntima. Las fotos, delicadamente dispuestas, eran todas registros de momentos aparentemente mundanos, una taza olvidada en el borde del lavabo, una cama aún sin hacer con la luz del sol filtrándose a través de las sábanas, un par de zapatillas juntas frente a la puerta. Pero había algo profundamente íntimo en cada imagen. Como si pertenecieran a una historia más grande. Como si hablaran, sin palabras, de un amor que ya no existía. Caminó despacio, pasando junto a cada cuadro como si deshiciera fragmentos de sí misma. Hasta que se detuvo ante la última imagen. Era una foto tomada desde lejos, ella misma, sentada en el porche de su antigua casa, abrazada a sus rodillas, con la mirada perdida, el pelo recogido de forma extraña y la expresión vacía. El pie de foto decía simplemente, cuando el amor aún estaba allí, pero ella ya se había ido. Laura sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared más cercana y permaneció allí, inmóvil. No había odio en esas imágenes. Solo verdad. Una verdad que la traspasaba sin pedir permiso. Fue entonces cuando una de las comisarías se acercó discretamente y comentó que Daniel solía pasar por allí al final de la tarde, a veces solo para observar las reacciones de la gente. Preguntó si Laura quería dejarle un mensaje en un cuaderno en la entrada, donde los visitantes pudieran escribir sobre las emociones que sintieran al ver la exposición. Laura simplemente negó con la cabeza. No quería escribir. Quería comprender. Quería hablar. Pero sabía que ya no tenía ese espacio. Él había entregado su dolor al arte, y el arte al mundo. Ella había perdido el privilegio de conversar con el hombre que ahora se comunicaba a través de imágenes. 3 días después, la casualidad, o quizás el destino, volvió a cruzar sus caminos. Era una pequeña librería, un lugar que ambos frecuentaban a menudo, aunque en horarios distintos. Laura entró por impulso, intentando escapar de una tarde tranquila,
y lo vio allí, sentado al fondo de la tienda, con un libro abierto sobre la mesa y la misma mujer a su lado. No iban de la mano, pero sus miradas lo decían todo. Dudó unos segundos y luego se acercó. Daniel la vio, cerró el libro lentamente, como si supiera que su encuentro ya no podía evitarse. La mujer a su lado pareció comprender al instante. Se levantó sin decir palabra, le tocó ligeramente el hombro a Daniel y se alejó. Laura permaneció de pie frente a él, con la mirada fija en él, como pidiendo permiso para hablar. Daniel simplemente señaló la silla de enfrente. Ella se sentó. Se hizo un silencio que parecía eterno. Los sonidos de la librería continuaban de fondo, pero entre ellos, solo silencio. Hasta que respiró hondo y habló en voz baja, casi mesurada, pero firme. ¿Te ves bien? Daniel miró hacia arriba por un breve momento y respondió. Soy. Ella sintió, como si ya supiera la respuesta. Él intentó encontrar las palabras adecuadas, pero todo parecía demasiado pequeño para expresarlo. Hasta que dijo lo que llevaba semanas dándole vueltas. Te reíste. En la fiesta. Bailando con ella. Nunca te había visto reír así. Daniel la miró fijamente esta vez. No había dolor en sus ojos, pero sí distancia. Había certeza. Porque con ella soy ligero. Contigo amé con peso. Laura sintió la conmoción. No por la crueldad, sino por la precisión. Daniel no hablaba con rabia. Hablaba con la frialdad de quien ha superado una situación. Bajó la mirada, intentando contener su reacción, pero no pudo. Sé que te perdí, Daniel. Lo sé. Pero, hay algo que necesito saber. ¿De verdad me amabas? Daniel apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó un poco hacia adelante. Más que yo. Pero eso, fue antes de que te fueras, aunque ya estabas aquí. Y antes de que comprendiera que amar a alguien no significa soportarlo todo en silencio. Laura cerró los ojos. Le ardía la garganta. Quería desbordarse, pero no podía desmoronarse. Ya no. Justo cuando estaba a punto de levantarse, él la detuvo. Hay algo que quizás quieras saber. Volvió a sentarse. Su cuerpo estaba rígido. Su corazón latía aceleradamente. ¿Recuerdas la noche que te fuiste diciendo que solo era una cena con amigos? Ella sintió, sintiendo ya el peso de las palabras incluso antes de que fueran pronunciadas. Esa noche lo supe. No porque no llevaras anillo. No por ningún detalle. Sino porque cuando te fuiste, te seguí. El silencio que se hizo fue denso. Laura lo miró con incredulidad. Él continuó. No por desconfianza. No por venganza. Sino porque necesitaba saber con mis propios ojos que el fin había llegado. Los vi a ambos. En la acera. Riendo. Él te besó. Y tú le devolviste el beso. Laura no sabía qué decir. Intentó murmurar algo, pero Daniel la detuvo con un gesto tranquilo. Volví a casa, preparé mi mochila, dejé la llave y me fui. Solo necesitaba un momento para despedirme en silencio. No sabías por qué, en ese momento, comprendí que gritar no devolvería el amor. Y también comprendí que guardármelo para mí era la manera de preservar la poca dignidad que me quedaba. Se tapó la boca con las manos. La conmoción fue tan intensa que sintió que le faltaba el aire. Esto lo cambió todo. Todo el dolor, todas las dudas, todo el arrepentimiento. Ahora sabía que él lo había visto. Que lo había ignorado por amor propio. No porque lo hubiera descubierto después. Esto dolió más que cualquier suposición. Más que cualquier respuesta fría. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó en un susurro ahogado. Daniel bajó la mirada, pensativo. Al volver a mirarla, había tristeza, pero también paz. Porque no cambiaría nada. Y porque, saber que no te importaba lo suficiente como para ocultarlo, era la respuesta que necesitaba. Ella guardó silencio. Su cuerpo temblaba. Pero él aún no había terminado. Esa noche, después de irme, fui directo a la galería. No sabía qué hacer.
Estaba dolido, sí. Pero también, aliviado. Aliviado de no tener que fingir más. Allí conocí a Clara. El nombre era impactante. No lo sabía, pero sospechaba. Clara. La mujer de la cafetería. De la fiesta. De la librería. Estaba allí organizando la colecta, me vio entrar con los ojos hinchados y no dijo nada. Solo me dio un café. Nos sentamos en silencio durante horas. Y después, empezamos a hablar. Poco a poco, sin prisas. Nunca quiso reemplazar a nadie. Pero me enseñó a respirar de nuevo. Laura sintió que se le cerraba la garganta. Ahora tenía sentido. Todo. Su ritmo, su mirada ligera, su risa espontánea. Daniel se levantó, ajustó la correa de su mochila y echó una última mirada. Me enseñaste lo que significa amar profundamente. Ella me enseñó lo que significa ser amado con ligereza. Gracias por todo. Pero, ahora, de verdad necesito irme. Y así fue. Laura permaneció sentada. Inmóvil. La gente a su alrededor seguía con sus vidas. Pero en su interior, el mundo se había detenido. No perdió a Daniel cuando se fue de casa. Ni cuando la vio con otra persona. Lo perdió cuando decidió seguir adelante y encontró a alguien que lo amaba como se merecía. Y esa, ella sabía, era una pérdida de la que uno nunca se recupera. La puerta de la librería se cerró tras Daniel, y con ella, se cerró todo un ciclo dentro de Laura. El sonido del pestillo resonó más fuerte que cualquier grito que pudiera haber proferido en ese momento. El silencio que siguió no fue un vacío común. Era un silencio que lo llenaba todo, que pesaba sobre sus hombros, que vibraba en su garganta como un grito ahogado. La gente seguía yendo y viniendo, hojeando libros, comprando café, siguiendo con su vida cotidiana, mientras dentro de ella, una parte del mundo se desmoronaba silenciosamente. Sentada allí, sola, revivió cada palabra dicha, cada imagen, cada expresión en su rostro. El dolor ya no provenía de la pérdida, ni del arrepentimiento inmediato, sino de algo aún más cruel, la profunda comprensión de que ella había sido la causa directa del fin de algo que, de haberlo cuidado, podría haber sido para siempre. No había consuelo. No había reescritura. Lo que quedaba ahora era la sombra de todo lo que una vez estuvo vivo. Salió de la librería sin rumbo. Caminó por las aceras como si buscara respuestas en rostros desconocidos, en escaparates, en letreros, en cualquier cosa que la sacara de ese torbellino interior. Pasó por lugares que una vez tuvieron significado, ahora irreconocibles, como si pertenecieran a otra vida. Su dolor no tenía nombre, pero tenía forma. Era una presencia constante, un recordatorio vivo de todo lo que había dejado de existir por descuido, ego y ausencia. La imagen de Daniel junto a Clara reapareció como un recordatorio ineludible de que él había encontrado lo que ella no le había ofrecido. Pero lo que más la destrozó fue saber que la había visto esa noche. Que había presenciado con sus propios ojos su elección, su traición, y sin embargo, había elegido el silencio. No el silencio de la omisión, sino el silencio de la dignidad, del dolor soportado con madurez, de una decisión tomada por amor propio. Y ese silencio, ahora, gritaba en su interior. En los días siguientes, Laura intentó reorganizar su vida. Regresó al trabajo con un esfuerzo mecánico, se sumergió en procesos, plazos, audiencias, tratando de llenar el vacío con actividad. Pero no había enfoque. Ninguna distracción podía borrar las imágenes que rondaban su mente en cada rincón. Los mensajes de amigos disminuyeron. Algunos se alejaron naturalmente. Otros, por lealtad a Daniel, prefirieron el silencio. E incluso aquellos que aún intentaban mantenerse en contacto parecían mantener una distancia prudencial, como si temieran ser cómplices de su dolor. No los culpaba. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. E incluso si hubiera habido perdón, que lo hubo, de hecho, lo cierto era que la confianza, una vez rota, no podía reconstruirse con palabras. Necesitaba tiempo, compromiso, verdad. Y ella ya no tenía ese tiempo. El dilema que la corroía ya no era sobre lo que había hecho, sino sobre qué hacer con lo que quedaba. ¿Cómo seguir adelante después de destruir algo tan preciado?
¿Cómo empezar de nuevo, sabiendo que el error no fue resultado de un mero impulso, sino de una elección consciente? Se miró al espejo y apenas se reconoció. No por su apariencia, sino por su mirada. Había un nuevo cansancio allí, una falta de resplandor que ni siquiera sabía que existía antes. Ya no había excusas. Ya no había justificaciones. Solo la fría y dura comprensión de que amar a alguien no siempre es suficiente. Tienes que saber cuidar, proteger, respetar. Y cuando eso se rompe, lo que se pierde no es solo a la otra persona. También te pierdes a ti misma. Unas noches después, Laura regresó a la galería donde se exhibían las fotos de Daniel. Era el último día de la exposición. El lugar estaba más lleno que la primera vez. Se quedó un rato, observando a la gente. Cada uno tuvo su propia reacción particular. Algunos lloraron. Otros se quedaron largos minutos ante una sola imagen. Había algo universal en esas fotos. El dolor, el amor, la ausencia. Todo allí parecía contar la historia de muchos, no solo de una pareja. Cuando se acercó de nuevo a la última imagen, aquella en la que aparecía sentada en el porche, una pareja estaba frente a ella, susurrando. La mujer dijo que era su foto favorita. Que podía sentir lo que la mujer sentada estaba pensando, incluso sin verla completamente. El hombre asintió, diciendo que era como si el fotógrafo hubiera capturado el momento exacto en que alguien se da cuenta de que lo ha perdido todo. Laura se alejó en silencio. Fue más que un golpe. Fue un espejo. Al salir, se topó con Clara. No lo había planeado. Clara estaba sola, como si solo hubiera venido a despedirse de las obras de Daniel. Se miraron fijamente durante largos segundos. Laura no supo cómo reaccionar. Quería huir, pero también sentía que este encuentro era necesario. Clara se acercó, con calma, y le dijo con dulzura que sabía quién era. También le dijo que no estaba allí para juzgarla. Laura permaneció en silencio, esperando un ataque, una lección moral, cualquier cosa. Pero Clara simplemente continuó, con un tono casi dulce. Fuiste parte de una historia que aún vive en cada foto. Que no se desvanece. Pero Daniel encontró la paz. Y solo espero que tú también la encuentres. Laura intentó decir algo. Quizás una disculpa, quizás un gracias. Pero no le salían las palabras. Clara sonrió levemente, dio un paso atrás y se despidió con la mano. Y se fue. Así, sin resentimiento. Sin rencor. Sin necesidad de marcar territorio. Había algo encantador en esa mujer. Una ligereza difícil de afrontar, sobre todo para alguien que ya no recordaba lo que era sentir paz. De camino a casa, Laura pasó por una calle donde solía pasear con Daniel al caer la tarde. Había un banco de madera junto a un árbol, donde solían sentarse a hablar de su día. Se acercó, se sentó y cerró los ojos. Permaneció allí largos minutos, en silencio, sintiendo el viento acariciar su rostro. Por primera vez, él no intentó escapar del dolor. Simplemente lo dejó estar. Y en ese momento, comprendió que quizás ese era el primer paso. No reconstruir el pasado, eso era imposible, sino reconstruirse a sí mismo desde dentro. Comprender que algunas decisiones son irreversibles, que algunos dolores son incurables. Pero tienen un significado. Y el significado de ese dolor era enseñar. Su anhelo por Daniel nunca cesaría. Pero ahora, ya no era deseo. Era respeto. Una especie de reverencia silenciosa por el amor que no pudo proteger. Y lo más cruel de todo era que él tenía razón, ella se quedó atrapada en ese amor que destruyó. Mientras él seguía adelante. Y era verdaderamente feliz. Pero algo aún la aguardaba. Un encuentro inesperado. Una última conversación. Un momento que revelaría una verdad que ni siquiera Daniel conocía. Y que, al revelarse, dejaría nuevas y duraderas huellas. Laura ya no vivía para los días, sino para las pequeñas pausas entre ellos. Se despertaba temprano, pero tardaba mucho en levantarse. Salía para el trabajo, pero llevaba consigo la constante sensación de extrañar algo que no podía identificar.
Seguía frecuentando los mismos lugares, hablando con los mismos colegas, realizando los mismos rituales, pero no había una presencia real en ninguno de sus gestos. Las calles parecían más frías, la gente más distante, como si el mundo siguiera su curso sin ella. Era como observar su propia vida desde una ventana. Todo pasaba, todo sucedía, pero nada la conmovía de verdad. Y, sin embargo, seguía adelante, como si llevara un peso invisible, como si ya no buscara excusas ni escapatorias, sino simplemente aguantando. Una tarde lluviosa, mientras revisaba cajas viejas en el fondo de su armario, encontró una carpeta olvidada llena de papeles amarillentos, fotografías antiguas, entradas de cine y notas intercambiadas con Daniel en sus primeros años. Había toda una vida apilada en papeles frágiles. Tomó un pequeño sobre cerrado, escrito a mano por él. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrió con cuidado, con el corazón acelerado. Dentro había una breve carta manuscrita, fechada hacía casi 2 años. Daniel contaba que había solicitado una residencia artística en Italia. Un proyecto de 3 meses donde artistas independientes pasarían tiempo en un retiro creativo. Expresó su deseo de ir, pero dijo que solo tomaría la decisión si ella aceptaba. La carta terminaba con una pregunta: ¿es posible amarte a distancia, por un tiempo, si eso significa volver más completo? Ella nunca respondió. Nunca supo que existía el papel. Probablemente él nunca tuvo el valor de mostrárselo. Y ahora, todo eso estaba fuera del alcance del tiempo. Él había seguido adelante. Ella se había quedado. De todas las decisiones equivocadas, quizá la más cruel fue esta: no notar las señales de alguien que intentaba ser feliz con ella. Esa misma noche, sentada a la mesa con una taza de café frío en las manos, recibió una llamada inesperada. Era Enrique, el hermano mayor de Daniel. Habían hablado pocas veces desde la ruptura, por respeto mutuo, por el dolor compartido. Su voz estaba cargada de algo que ella no pudo descifrar. Dijo que necesitaba verla. Que había algo que no podía esperar. Dudó un segundo, pero su tono no dejó lugar a la negativa. Quedaron en verse a la mañana siguiente en un café discreto, lejos del centro, donde no se arriesgarían a miradas incómodas. Enrique llegó antes que ella, como siempre. Estaba serio, con las manos inquietas y la mirada perdida. Cuando Laura llegó, se puso de pie, pero no sonrió. Solo la saludó con un leve asentimiento. Se quedaron sentados en silencio. Durante un rato, ella se limitó a observarlo. Sabía que algo se avecinaba. Algo que podría cambiar el curso de lo que quedaba de sus sentimientos. Empezó despacio, como buscando las palabras adecuadas para no causar más dolor del necesario. Le contó que Daniel planeaba viajar con Clara el mes siguiente. Que habían decidido tomarse un tiempo a solas, lejos de todo, para empezar un nuevo capítulo. Y entonces, tras una larga pausa, Enrique sacó una pequeña caja de madera de su abrigo. Laura miró el objeto, pero no lo entendió. Enrique lo puso sobre la mesa y le dijo que era algo que Daniel le había dejado semanas atrás, pidiéndole que solo se lo diera si lo consideraba necesario. Y ahora, después de todo, creía que sí. Laura lo abrió con cuidado. Dentro de la caja había una memoria USB. Eso era todo. Miró a Enrique, quien asintió lentamente, como diciendo: tienes que verla. De vuelta a casa, con las manos temblorosas, conectó el dispositivo a su ordenador. Un solo video, titulado en honor al último cumpleaños de Laura. Recordó que, ese día, Daniel había desaparecido durante horas y regresó con un pastel sencillo, una botella de vino y una sonrisa serena. Dijo que el regalo llegaría más tarde. Pero nunca llegó. El video comenzaba con él frente a la cámara, sentado en el porche donde solían pasar las tardes. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos tenían una profundidad que no había visto desde mucho antes de su separación. En el video, contó que había pasado meses intentando comprender dónde se había perdido en su propia relación. Habló con calma, sin acusaciones. Dijo que entendía que el amor a veces cambia de lugar. Que las personas se transforman. Pero que nunca dejó de amar. Solo deseaba haber tenido la oportunidad de ser amado de nuevo. Compartió detalles que ella misma había olvidado,
cómo le preparaba el café cuando sabía que tenía un día difícil, cómo aprendió a apreciar el vino blanco solo porque a ella le gustaba, cómo se quedaba despierto toda la noche cuando ella viajaba por trabajo, solo para sentirse cerca incluso en la distancia. Y entonces, le contó lo que ella nunca podría haber esperado. Daniel habló del momento en que ella lo engañó y cómo eso le hizo darse cuenta de que necesitaba reinventarse. Pero poco después, explicó que, días antes de irse, descubrió que lo habían aceptado en el programa de residencia artística. Simplemente no fue porque, al verla con otro hombre, sintió que todo había perdido el sentido. Ella dijo que se quedó en casa esa semana no porque no tuviera a dónde ir, sino porque no quería huir sin antes intentar comprender la profundidad del amor que aún sentía. Y luego, al final del video, dijo algo que ella nunca olvidaría. Solo quería que supieras que, incluso después de todo, espero que encuentres la paz que no encontraste conmigo. Que un día te perdonarás. Y que, si miras atrás, verás que, a pesar del final, hubo alguien que te amó con locura. Y eso, nadie te lo podrá arrebatar. Laura pausó el video. No pudo verlo hasta el final. Respiraba entrecortadamente. Tenía las manos frías. Ya no lloraba como antes. Ahora era algo diferente. Era un dolor que no se expresa con lágrimas, sino con la pérdida total del aliento. Era la comprensión de que, incluso después de toda la destrucción, él todavía la veía con bondad. Y eso era lo que más le dolía. En las semanas siguientes, intentó encontrar maneras de seguir adelante. Volvió a escribir. Textos cortos que guardaba para sí misma. Recuerdos transformados en palabras. Fragmentos de un tiempo que nunca volvería. También empezó a visitar la galería de arte de la ciudad con más frecuencia. Veía exposiciones en silencio, sintiendo cerca algo que le recordaba a él, sin necesidad de hablar de ello con nadie. Y fue en una de estas visitas que se reencontró con Clara. Se cruzaron en el pasillo lateral de la nueva exposición. Clara sostenía un catálogo y, al verla, sonrió amablemente. Laura respondió con un gesto de la mano y, para su sorpresa, Clara se acercó. Esta vez, la conversación se dio. Se sentaron en un banco y Clara habló sin rodeo sobre el amor que había encontrado con Daniel. Dijo que él hablaba de Laura con respeto, que nunca omitía nada y que llevaba consigo el recuerdo del pasado sin negarlo, pero sin alimentarlo. Laura escuchó en silencio. Y entonces, en un gesto inesperado, abrió su bolso y le entregó a Clara la memoria USB. Esto es suyo. Quizás lo olvidó, o quizás, no tuvo el valor de mostrártelo. Pero mereces saberlo todo. Clara tomó el objeto, sorprendida. Miró a Laura a los ojos, buscando alguna intención oculta, pero solo halló la verdad. Permanecieron allí unos minutos más, en silencio. Al despedirse, no hubo resentimiento. Ninguna rivalidad. Solo dos mujeres unidas por el mismo hombre, en épocas diferentes, por historias que, aunque dolorosas, inevitablemente se habían cruzado. Laura salió de la galería ese día sintiéndose un poco más ligera. No porque la hubieran perdonado, ni porque el dolor hubiera disminuido, sino porque, de alguna manera, había aceptado que no podía cambiar el pasado. Pero al menos podía ser honesta sobre lo que quedaba. Y eso, en ese momento de su vida, era algo. El tiempo aún traería otras lecciones. Otras despedidas. Pero ahora, estaba preparada para lo que viniera. Porque por fin había comprendido que el amor, cuando es verdadero, aunque no dure para siempre, deja huellas que educan. Que moldean. Que transforman. Y nadie podría arrebatárselas jamás. El tiempo transcurrió lentamente, como si supiera que el daño de esa historia debía madurar en cada persona para que, algún día, pudiera sanar. Las estaciones cambiaron, y con ellas, los colores de las calles, los sonidos de los días, los lugares que una vez albergaron recuerdos dolorosos y que ahora comenzaban a perder lentamente su peso emocional. Daniel continuó su vida con la misma serena ligereza que siempre lo había acompañado. Él y Clara viajaron, como lo habían planeado, y regresaron diferentes, no porque hubieran experimentado algo nuevo, sino porque, en ese viaje, finalmente comprendieron que estaban listos para construir algo que no necesitaba resurgir de las cenizas de la nada.
Fue durante este viaje, entre pequeños pueblos y noches de largas conversaciones, que Daniel tuvo la certeza, allí había amor. No el amor sofocado que exige pruebas constantes, sino el amor sereno que acoge sin reservas, que mira hacia adelante sin fantasmas. Al regresar, comenzó a preparar un nuevo proyecto fotográfico, esta vez centrado en el Renacimiento. Ya no hablaba de pérdida. Ahora, hablaba de nuevos comienzos. Y junto a Clara, Daniel no se limitó a empezar de nuevo, se permitió ser feliz, sin miedo, sin reservas, sin sombra del pasado. Laura, en cambio, recorrió un camino más largo y solitario. No porque le faltaran oportunidades de distracción o incluso nuevas relaciones, sino porque, por primera vez en su vida, comprendió que no podía compartir espacio con nadie hasta que pudiera mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Pasó un tiempo en silencio, introspectivo, reconstruyéndose a partir de los restos. Leyó mucho. Escribió aún más. Sus escritos empezaron a circular en pequeños grupos online, textos sobre el arrepentimiento, sobre decisiones, sobre heridas que no sanan con el tiempo, pero con la responsabilidad de quienes las causaron. No se victimizó. No se reinventó como una heroína agraviada. Todo lo contrario. Su honestidad era brutal. Y quizá fue esta brutalidad la que empezó a atraer lectores. Personas que vieron en ella a alguien con el coraje de admitir errores irreversibles. Pronto, Laura recibió una invitación para convertir sus escritos en un libro. Al principio, se resistió, temiendo que fuera una exposición innecesaria. Pero más tarde, comprendió que quizás la única manera de honrar el amor que destruyó era transformar su dolor en aprendizaje para los demás. El libro se publicó con un título sencillo, Lo que pierdes cuando dejas de escuchar a quienes te aman. Y allí, página a página, dejó su lado más honesto. Enrique, el hermano de Daniel, se mantuvo cerca de ambos, respetando las nuevas formas que habían tomado sus vínculos. Aunque se había distanciado de Laura después de la ruptura, no albergaba resentimiento. Agradecía que ella le hubiera dado la memoria USB a Clara. Ese gesto, para él, era una de las pruebas más claras de que Laura ya no era la misma persona que había sido. No porque el arrepentimiento la purificara, sino porque el dolor la cambió. Henry también siguió adelante, centrado en su carrera y sus responsabilidades familiares. Con el tiempo, se convirtió en uno de los pocos puntos de conexión silenciosos entre su pasado y su presente. Nunca intentó reconciliarlos. Entendía que ciertas historias solo tienen sentido como recuerdos. Y sabía que ambos lo sabían. Clara, por su parte, observaba todo con claridad. Vivir junto a alguien roto por dentro requiere más que amor, requiere madurez. Nunca le exigió a Daniel que borrara su pasado, nunca le pidió pruebas del presente. Su amor no competía con lo que había sido. Y quizás por eso se ganó un lugar permanente en su corazón. Al ver el video que Daniel dejó en la memoria USB, que él mismo nunca tuvo el valor de mostrarle, Clara lloró. No por inseguridad, sino por empatía. Comprendió la profundidad de lo que él había vivido, el dolor que había soportado en silencio, la generosidad de alguien que eligió el silencio para proteger su propia dignidad. Nunca sacó el tema. Simplemente lo abrazó, más fuerte, más completa. Sabía que amar a alguien así requería no solo presencia, sino aceptación. Años después, Laura y Daniel volvieron a cruzarse. Fue por casualidad, en un evento literario. Ella estaba allí como autora invitada para una charla sobre el perdón y la reconstrucción. Él estaba allí como fotógrafo invitado a exponer su nueva colección de retratos sobre segundas oportunidades. Cuando se vieron, no hubo sorpresa ni incomodidad. Se saludaron con una sonrisa discreta, un gesto contenido. Más tarde, en un rincón de la sala, conversaron unos minutos. No reabrieron heridas. No retomaron el dolor. Laura dijo que había leído una entrevista con él sobre el nuevo proyecto y que le conmovió la forma en que hablaba de empezar de nuevo. Daniel respondió que había leído parte de su libro y admiraba su valentía para asumir su historia sin adornos. Ambos sonrieron y se hizo un silencio reconfortante. El mismo tipo de silencio que una vez compartieron en casa, antes de que todo se derrumbara. Pero ahora, no era el silencio de alguien que ama, era el silencio de alguien que finalmente comprende. Al despedirse, Daniel deseó que ella siguiera escribiendo.
Laura deseó que él siguiera amando como siempre, completo. Y así siguieron adelante. Sin nostalgia. Sin peso. Solo con la ligereza de saber que cada uno estaba exactamente donde debía estar. Y así terminó todo. Con pérdidas reales, con consecuencias definitivas, pero también con crecimiento. Porque la vida no siempre ofrece justicia en forma de redención. A veces la ofrece en forma de comprensión. Y cuando eso sucede, solo queda seguir adelante con dignidad. Daniel construyó un nuevo capítulo donde el amor era apacible. Laura aprendió que perder a alguien por decisión propia es un dolor que enseña más que cualquier castigo externo. Y Clara demostró que el amor verdadero no requiere ser el primero, solo necesita ser correcto. Ahora que has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que Daniel debería haber perdonado de verdad? ¿O crees que su decisión fue la más justa? Queremos saber tu opinión, es muy importante. Y, por supuesto, si te gustan las historias que despiertan emociones y provocan verdaderas reflexiones sobre la vida y las relaciones, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Esta historia nos enseña que la traición no solo destruye relaciones, sino también futuros, familias, conexiones y recuerdos. Rompe algo que, una vez roto, nunca regresa. El amor necesita ser cuidado, respetado y cultivado con sinceridad. Una decisión imprudente, una mentira persistente, puede costar lo más preciado, la confianza. Y por último, nunca lo olvides, este canal no admite ningún tipo de traición, aquí contamos historias que muestran las verdaderas consecuencias de las malas decisiones, no para juzgar, sino para reflexionar. Hasta el próximo video. Y recuerda, amar es, sobre todo, elegir no herir a quienes amamos.